Hablando de sueldos, Magda, vos sabés que obviamente los trabajadores están justamente en este momento del año reclamando no solamente por los salarios, sino también por un bono de fin de año. Es, por ejemplo, el caso de Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, que está en línea de teléfono. Palazzo, muy buenas tardes. Aquí Magdalena, Ismael, Nico y Diego, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Y a todos ahí en la radio. Un gusto. Igualmente, el gusto es nuestro, Palazzo. Bueno, cuéntenos cuáles son los reclamos que están teniendo a esta altura del año y qué acogida han tenido por parte del gobierno, en especial de Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Bueno, en principio el tema del bono surgió como una expresión de reclamo en el plenario que se realizó en CGT, que concurrieron los distintos sectores y entendíamos necesario pedir que el gobierno, por vía de algún instrumento jurídico que puede ser un decreto, estableciera un piso de algún tipo de bono, tanto para los jubilados como para los activos, independientemente que cada uno en su sector lo discute de acuerdo a las posibilidades de la actividad y de las empresas que están dentro de la actividad, ¿no? Hasta ahora, bueno, la respuesta ha sido por los medios y ha sido de que el gobierno no estaba dispuesto a firmar ese decreto. Nosotros lamentamos que así sea porque creemos que es un error. Claramente hay una pérdida del poder adquisitivo sobre el final del año, particularmente con los incrementos que hubieron, y me parece que no ayuda a generar un clima propicio para discutir las paritarias. Si no hay un reconocimiento de esto ahora, me imagino cuando nos tengamos que sentar a discutir paritarias. ¿Ustedes qué tipo de medida están pensando si es que la respuesta sigue siendo negativa, ya que el gobierno dijo que es un tema, cito palabras textuales de Triaca, que no está en agenda? Bueno, no ha habido una profundización sobre el accionar a seguir, para lo cual seguramente nos tendremos que juntar si la respuesta es negativa, ¿no? También me parece que hay que esperar la palabra del presidente de la Nación en este sentido, porque ya, bueno, hubo algún tipo de cortocircuito, inclusive con el tema del impuesto a las ganancias, entre lo que dicen los ministros y lo que dice el presidente. Si recuerda la novela, primero era que se iba a eximir, después que no se iba a eximir, y después terminó saliendo algo que no fue un buen gesto, por lo menos así lo analizo yo. Me parece que fue un retroceso lo que salió en materia de reconocimiento de impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, porque es menor a lo del año pasado. Ahora, el bono es un reclamo de las 3 CGT, ¿no? Sí, de los dirigentes que concurrieron de los 3 espacios políticos, digamos, porque una de las CGT, el titular, que es Antonio Caló, no concurrió y algún sector de él no concurrió y otro sector sí. Después estaba la CGT que lidera Hugo Moyano, que sí estaban los compañeros, estaba la de Barrio Nuevo, que estaba Barrio Nuevo, y algunos que no estamos en ninguna CGT, como el caso de Rodolfo Daer o el nuestro acá de la Asociación Bancaria. Claro. Palazzo, Ismael lo saluda. ¿Cómo le va, Ismael? Escúcheme, Bancarios es la primera paritaria prácticamente, porque vence el convenio el 31 de diciembre. Sí. El año pasado creo que ustedes firmaron por el 27,8. Sí. ¿Cuál es el reclamo para este año? Para el año próximo. En principio nosotros tenemos una lógica de negociación que tiende siempre a que lo que hacemos es sacar una suma fija que no se considera como una suma en referencia para después de la paritaria. Es una suma fija que sacamos vinculada a enero, febrero y marzo, y nos sentamos en marzo cuando se sientan la mayoría de las organizaciones sindicales. Ajá. Yo hoy le pediría que me exima de dar un número, porque bueno, yo lo sigo en sus columnas económicas, sabe bien que economistas de cualquier tinte ideológico están marcando una inflación proyectada para el ejercicio 2016, y más si se toma diciembre dentro de ese espacio interanual, que le están hablando por encima del 30%. Yo no sé si esa va a ser la inflación después que pase el segundo semestre o no, pero sí creo que para marzo podemos vislumbrar cuál puede ser el proceso inflacionario que hay. La idea es tratar de obtener una suma fija por enero, febrero y marzo, que sea un adelanto de paritaria, y en marzo sentarnos a discutir cuando se siente el conjunto de las organizaciones, que nos da otra fuerza por otro lado, también es estratégico, y a su vez tenemos un panorama más claro de la economía. Y entonces, suma fija enero, febrero y marzo, y bono de fin de año, ¿de cuánto están reclamando ustedes para la bancaria? Nosotros tenemos una particularidad, y es que la mayoría de los bancos por su cuenta paga bonos que a veces lo acuerdan con el sindicato. No, hemos arreglado en algunas instituciones financieras públicas y en algunas privadas también. En las públicas, bueno, hoy lo sacaba Ricardo Carpena en Clarín, fue 9.900 pesos en el Banco Nación, hay 12.000 pesos en el Banco Ciudad más, de bono, más
un plus de 5.000 pesos por la recuperación de los depósitos judiciales, que es extraordinario. En el Central fue 11.000 aproximadamente, en el Banco Macro fue 6.000, estamos cerrando un acuerdo importante en el Banco Patagonia también de bonos, y en los bancos chicos que están teniendo una rentabilidad menor, bueno, los montos son menores por la magnitud de los bancos. Independientemente de eso, nosotros vamos a plantear algún tipo de bono que lo vamos a discutir en estos días cuando nos juntemos con el sector empresario, y adelantarlo por radio no sería prudente porque todavía no nos juntamos con ellos. Pero entonces, ¿están cobrando bonos ustedes? Es por lo que estoy escuchando. Entonces, ¿el reclamo efectivamente cuál es? El reclamo, nosotros solidariamente nos incorporamos al reclamo de la CGT que se establezca un piso de bono para todos los trabajadores, y de ahí en más cada organización pueda discutir el bono que tiene de acuerdo a la actividad o de acuerdo a las empresas que actúan en la actividad. Ah, correcto. Ahora, Nico, una cosa que vos decías, Ismael, sí. Entonces la asignación universal por hijo alcanza a los monotributistas. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con porque también ahí tienen otro problema los gremios, es que muchos trabajadores en relación de dependencia perdieron la asignación familiar porque no se actualizó el tope. Claro. Es el caso también de ustedes. Ustedes ahí deben haber tenido una pérdida muy importante también. Mire, usted tiene situaciones que se entrecruzan y van achatando cada vez más el salario. Si bien nosotros, yo reconozco que tenemos un sueldo que creo que es el tercer sueldo de actividades económicas, lo menos cierto es que se van perdiendo inclusive hasta las carreras o los escalafones, porque por un lado tienen el impacto del impuesto a las ganancias, usted empieza a pagar, sí, y empieza a pagar el 35%, por otro lado no le pagan la asignación familiar porque excede el tope, por otro lado si se queda sin empleo no puede recurrir al fondo de desempleo porque tampoco se actualizó el monto del fondo de desempleo. Si digamos que el fondo de desempleo está en 400 pesos. Sí, eso no se actualizó nunca desde que asumió el gobierno, ¿no? Creo que lo actualizaron anterior. El primer año una cosa y después no, claro, en el gobierno anterior. Sí, fue de 300, subió a 400 y ahí quedó. Y ahí quedó, exactamente. Entonces es un medio fuego cruzado que si bien el sueldo puede parecer importante o impactar un número, no menos cierto es que uno se queda planchado en ese segmento y bueno, ocasiona varios problemas desde el punto de vista hasta del funcionamiento de las propias empresas que nunca fue entendido en su magnitud, ¿no? Palazzo, ¿qué tal? Guñasqui soy, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿y qué piensa del llamado de esta convocatoria que va a hacer el gobierno, un acuerdo social con empresarios y gremios? ¿Ustedes ya sí, tenemos posición tomada con sí. eso. A ver, todavía no recibimos oficialmente la convocatoria, pero sí puedo adelantarle, en principio nosotros hemos sido conteste a un diálogo social en la Argentina, siempre lo hemos reclamado y no vamos a rehuir el debate de ese diálogo social. Ahora, como está perfilado y de acuerdo a lo que han dicho algunos funcionarios, no sé si lo dicen por ahí por inexperiencia o por ahí porque el discurso no está unificado, pero están hablando de un acuerdo de precios y salarios. Si esto es así, yo lo que digo es no cuenten con nosotros. Si nosotros vamos a un diálogo social es para discutir todas las cuestiones. ¿Qué van a hacer con el sistema tributario argentino? ¿Qué van a hacer con la ley de entidades financieras? Es decir, me parece que si hay un acuerdo social tiene que ser lo suficientemente amplio para darle previsibilidad al país en todas las materias que se toquen, no solo en precio y salario, porque si no sería injusto con los trabajadores. Usted viene de un proceso, a ver, acá hay un gran debate que si la inflación la dejó Cristina o la hizo Mauricio en esos términos de nombres propios, porque dijo que iba a devaluar y ya hicieron un colchón de precios. En realidad, el Estado no vende productos, entonces no genera inflación, puede tener políticas que tienden a mejorar o no la situación de no tener inflación. Acá de lo que no se habla es que el sector empresario es el que fija los precios y el que ha subido los precios y el que genera inflación y que hoy ya hizo un colchón que los trabajadores no tenemos, entonces llamarnos a discutir sobre precios y salario es, muchachos, primero pónganos al día el salario en función de lo que ustedes ya subieron los precios. ¿Y por qué no iría a decir todo esto justamente enfrente de los empresarios y del gobierno? Por supuesto que se lo diría, pero si no hay un acuerdo en eso, claramente no es un acuerdo social, es un acuerdo de salarios y precios, y eso cada uno lo discute en su paritaria, no en una mesa de empresarios y sindicalistas, ¿no? Palazzo, me adelanto a otro tema. El anuncio todavía parece que no tiene fecha, pero aparentemente anoche se comentaba que va a haber 250.000 beneficiarios más a la asignación universal por hijo. ¿Qué saben ustedes de esto? No tengo información, pero si así sea y se incrementan compañeros que van a cobrar, yo lo celebro. Sería un buen gesto, Magdalena, ¿sabe por qué? Porque hasta ahora todos los gestos han sido hacia un sector y direccionados a un sector.
Presurosos fueron en darle un gesto al sistema financiero internacional y a los organismos internacionales de crédito con la devaluación. Presurosos con las grandes cerealeras eliminándole retenciones. Presurosos en anunciar que puede haber un sinceramiento de tarifa, que será un tarifazo, me imagino, entre enero y febrero para corregir precios. Y presurosos también han sido a la hora de tomar una decisión con el tema del aguinaldo que perjudicó a los trabajadores, porque los que ganaban 30.000 pesos, 35.000 pesos y no pagaron ganancias sobre aguinaldo, hoy van a pagar entre 30 y 35. El que ganaba 25 y por efecto de la paritaria incrementó su salario, también va a pagar. Entonces, para un lado fueron todas y para el otro lado la única que salió fue mala. Entonces, si van a incrementar los trabajadores que cobren la asignación familiar, lo celebro y me parece un buen gesto que empiece a corregir la inequidad de los gestos. Gracias, Palazzo, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Adiós, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, hablando justamente de los conflictos salariales de este final de año, incluido allí, claro está, el tema del bono, que es uno de los principales conflictos que tienen ahora sindicatos y gobierno nacional.